de darnos cuenta que necesitamos a Dios, sin importar qué buenos parezcamos, haciendo las cosas al final delante de Dios. No hay mejor forma de hacer las cosas. Entonces, hermanos, quería que terminara ese canto y que lo escucháramos, porque está lleno de verdad. Pero bueno, perdón, es que ese canto me llega mucho y me hace reflexionar mucho. Como a veces decimos que hacemos las cosas para Dios y al final terminamos olvidándonos de Él. Al final terminamos en no hacer las cosas para Dios. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar con este programa que se llama Camino a la Salvación en su estación Radio Vida, la radio que transmite salvación a su vida. Y quiero que iniciemos con una oración. Quiero que me acompañe, hermano, que incline su rostro y hagamos esta oración. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Tú sabes hasta dónde va a llegar, Señor, este programa, Señor, hasta dónde va a llegar, Señor, la grabación que se haga, Señor. Padre, tú tienes preparado un corazón, Señor, en esta mañana, Señor, al que le va a llegar esta palabra, Señor. Yo te pido que tú lo prepares, Señor. Que esté listo para que cuando llegue esta palabra, Señor, tu palabra, Señor, Él pueda ser transformado, pueda ser abierto su entendimiento y pueda comprender lo que eres tú, Señor. Nosotros solamente somos un instrumento, Señor, para traer la palabra que tú dispusiste, Padre. No queremos hablar palabra de hombre, queremos hablar solamente palabra tuya, Señor. Pasa un carbón encendido sobre nuestros labios, Padre eterno, para que solamente, Señor, hables tú, Padre. Yo te pido, Señor, que sea de bendición este programa, Señor, porque va de acuerdo, Señor, a lo que tú has hablado a nuestras vidas. Te honramos y te agradecemos este privilegio tan grande, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les recuerdo, soy el pastor Enrique Solís. Les recuerdo que si usted se quiere comunicar con nosotros aquí en cabina, lo puede hacer al teléfono 6594-6706, a través de WhatsApp al 5546435205, a través del correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016@hotmail.com y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Ahí puede contactarse con nosotros, ahí estamos listos para leer sus mensajes. Y no se le olvide compartir todo esto para que llegue a esa persona que está pasando por algún momento difícil, por prueba o por lo que sea, pero que esta palabra llegue a más lugares y a más personas, porque seguramente hay alguien que lo necesita. Les decía, este programa se llama Camino a la Salvación. Este programa va enfocado en entender qué es la salvación. Muchas veces estamos en las iglesias y tal vez hasta ya llevamos años, pero seguimos sin entender qué es la salvación, para qué sirve. Entonces, hermanos, muchas veces no tenemos ni la seguridad de si somos salvos o no somos salvos. Hay hermanos que creen que la salvación es ir a la iglesia. Hay hermanos que no tienen la seguridad de si son salvos. O sea, existen muchos mitos, mucha ignorancia, lamentablemente, en este aspecto de la salvación, cuando se supone que es lo primero que tendríamos que entender. Entonces, como no se trata de criticar ni de humillar a nadie, lo que vamos a hacer, vamos a empezar desde cero. Y vamos a ir creciendo, vamos a ir aumentando el nivel de dificultad cuanto a la salvación, para poder comprender qué significa la salvación, qué representa en nuestras vidas. Y tal vez vamos a descubrir cosas que nunca antes habíamos imaginado. Entonces, hermanos, les reitero, este programa se llama Camino a la Salvación.
Y hoy vamos a ver la gran promesa de Dios, que es la salvación. Perdón. Y dice así: Dios tiene en su palabra preciosas y grandísimas promesas. Pero los pasajes bíblicos que hablan de la salvación constituyen una gigantesca promesa, y para obtenerla no hay que pagar nada, es gratuita. Dios tiene un plan sencillo para recibir esta maravillosa y gigante promesa. Y ese plan es el que vamos a ver nosotros. Vamos a entender por qué es tan fácil, por qué es gratuita, pero a la vez por qué requiere un gran compromiso. Primer punto, arrepiéntase y póngase a cuentas con Dios. Es importante que uno se arrepienta, porque si uno no se arrepiente de sus pecados, hermano, vamos a seguir cometiéndolos, porque pensamos que estamos bien, porque creemos que estamos en lo correcto, cuando no es así, hermano. Entonces es importante que reconozcamos que somos pecadores, que hemos vivido engañados y que hemos vivido en pecado, y que estemos conscientes de que a Dios no le gusta el pecado, por lo tanto nos pide arrepentimiento y que nos pongamos a cuentas. Y eso lo vemos en Isaías 1:18. Isaías, déjeme le comento, que es considerado el primer evangelista de la Biblia. De hecho, el libro de Isaías tiene muchas similitudes con la Biblia en general. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La Biblia está constituida por 66 libros. El libro de Isaías tiene 66 libros. Se considera el libro de Isaías como una Biblia en pequeño. Y es el libro que tiene mayor número de profecías acerca de Jesucristo. Entonces dice Isaías 1:18: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, si tú estás andando en pecado, está negro tu corazón. Pero cuando te arrepientes, se vuelven blancos. Y no quieres volverlo a hacer. Ese es un principio fundamental. Muchos dicen, sí, yo me arrepiento, pero siguen buscando cometer el pecado. Cuando realmente tú tienes un arrepentimiento, no quieres volver atrás. Dice Hechos 3:19. No, perdón. Dice, el pecado separa al hombre de Dios, y esto lo vemos en Romanos 3:23. Pero Dios promete vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Arrepentirse es cambiar de dirección y tomar por el verdadero camino, que es Cristo. Dios promete, y lo vemos en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primero, dice, arrepentirse es cambiar de dirección. Hace tiempo el pastor Raimundo, a la iglesia a la que asistía antes, puso este ejemplo que me encantó muchísimo y se me quedó muy grabado y quiero compartírselo. Es muy fácil. El arrepentimiento es como cuando te subes al camión equivocado. ¿Qué haces? No dices, bueno, ya me subí al camión equivocado, seguiré aquí. No, inmediatamente que te das cuenta, te bajas para tomar el camión indicado, para que te lleve a tu destino, a donde tú quieres ir. Bueno, el arrepentimiento es exactamente igual. Tú has estado viajando en el camión equivocado. Hoy tú tienes que decidir bajarte de ese camión equivocado para subirte en el camión indicado, el que te va a llevar a la salvación. No es cuestión de si lo sientes, si quieres. No, hermano, Dios te lo está mandando, porque solo Él puede juzgar
Y al tú no perdonar, tú estás emitiendo un juicio, cuando a nosotros no nos toca juzgar. Entonces, hermanos, tenemos que limpiar nuestro corazón, porque cuando estás en pecado y no estás arrepentido, traes una infinidad de cosas que te van a provocar estancamiento, te van a provocar raíces de amargura, de tristeza, de maldad, de soledad y de muchas cosas más. Y tú tienes que limpiar tu corazón, pero el primer paso para poderlo limpiar es que tienes que arrepentirte. Dice, arrepentirse es pedir perdón y confesar el nombre de Jesús. Y dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdón. Muchas veces decimos, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué mi familia está en enfermedad? ¿Por qué hay maldiciones en mi familia? Del esto, del otro. Aquí está la razón. Tu tierra no está siendo sanada. Porque no ha habido perdón entre familia, entre matrimonios, hermanos, padres. No hay perdón. Y tú no puedes perdonar si antes no te has arrepentido de lo que tú has hecho, hermano. Aquí es una gran verdad que a muchos nos cuesta. Nos duele entender qué es perdonar. Hermano, Dios te está perdonando todos tus pecados, llámense como se llamen, del tamaño que sean, te está perdonando, hermano. ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Por qué te aferras a decir, no, es que no me nace perdonar, es que Él me dañó, me hizo esto, me hizo el otro? No, hermano. Dios te ama y te perdonó con todos tus defectos y todas tus virtudes. Así te ama, tal cual como eres. Pero hermano, tienes que arrepentirte. Tienes que rendir tu voluntad a Dios. Tienes que buscar su rostro. Tienes que humillarte. Y eso es lo que no nos gusta, perder el control. No nos gusta darnos cuenta que no tenemos el control de nuestra vida, que no podemos decidir, pero realmente en Cristo sí decides. Decides amarlo, decides seguirle por amor, por gratitud a lo que hizo por ti. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo en particular me gusta mucho porque maneja dos puntos muy importantes: lo que confiesa tu boca y lo que cree tu corazón. En las Escrituras vamos a encontrar muchas veces que dice, otra vez te volvió a engañar tu corazón. Pero es porque no has sido educado tu corazón, por eso te engaña a ti mismo. Pero aquí, si te das cuenta, está hablando de que Él reestructura tu corazón. Y si tú le crees que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Tienes que creerlo en tu corazón, tiene que haber sinceridad, tiene que haber honestidad, tiene que haber integridad. Y entonces lo confiesas. Entonces es donde vas a ser salvo realmente. Y de aquí viene mucha inseguridad de muchos hermanos, porque muchos lo confiesan, pero no lo han creído en su corazón. Por eso es que a cada rato dudan de ser salvos. Yo conocí a Cristo desde los 11, 12 años y recuerdo que muchas veces se hicieron campañas evangelísticas. Discúlpeme. Campañas evangelísticas y había gente que llevaba años en la iglesia y cada vez que se hacía el llamamiento, cada vez que pasaban, hermanos, si 20 veces hacían llamado, 20 veces pasaban estos hermanos. Entonces no es posible. Estás dudando todo el tiempo de tu salvación. Pero la verdad estás dudando porque no lo has creído en tu corazón, solo lo dijiste.
Hermanos, a mí me pasó que cuando a mí me dijeron, ¿aceptas a Cristo? Fue en una escuelita bíblica de vacaciones. Y me acuerdo las que eran nuestras maestras. Éramos 4 alumnos, 4 adolescentes. Y yo era el último en la fila. Y le preguntaron al primero, al segundo, al tercero y dijeron que sí. Sinceramente, yo dije sí, por compromiso, por no ser el único que dijera que no. Porque en realidad yo ni siquiera estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Hicimos una oración, repetí lo que me dijeron, pero yo no entendí lo que era aceptar a Cristo. Y para mí, aunque es un bonito momento ese día, déjeme decirle que ese día yo no acepté a Cristo. Lo acepté posteriormente en un culto, tenía los martes culto esa iglesia en la que nací, que le envío un saludo, que Dios le bendiga, Iglesia Emanuel. Y recuerdo que fue un martes en un culto, si no mal recuerdo era de mujeres, no recuerdo qué era el culto. Y me acuerdo que predicaron y, y Dios tocó mi corazón y recordé cosas que me habían dicho acerca de la salvación. Y empecé yo a repetirlas y le dije, Dios, te acepto en mi corazón, hoy entiendo quién eres tú, y empecé a hablar con él. Y para mí desde ese día fue cuando realmente yo acepté a Cristo, cuando por primera vez entendí y creí en Dios. Disculpe. Entonces ese es el gran problema. No creemos, solamente confesamos. Cuando si se dan cuenta Dios nos maneja, confesar y creer. Entonces ese es un punto importante y es en tu corazón porque es donde están tus emociones, es donde está, el corazón forma parte del alma, que es donde están tus emociones. Y a veces controlar las emociones o hacer que las emociones crean en algo es una parte muy complicada, sobre todo en cosas que no vemos, que no son palpables. Entonces por eso es importante que lo creamos en nuestro corazón, que lo creamos en nuestra alma, que creamos en nuestra emoción, en todo eso. ¿Para qué? Para que no sea una emoción de un momento de, ay, sentí bonito y lloré. No, es con entendimiento. Vamos a ir a una pausa musical para tomar un poquito de agua y desaparezca esta tos. Vamos a solo un canto y se llama Yo Creo de Miel San Marcos. Y continuamos con los siguientes 3 puntos. Regresamos. Les recuerdo que estamos en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en tu programa Camino al Cielo. Camino a la salvación, me acordé de la iglesia. Camino a la salvación. Que Dios les bendiga. Regresamos en un momento. Ya estamos aquí de regresos, hermanos, en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Le damos honra y gloria a Dios porque estamos aquí de regreso. Les recuerdo, estamos en su programa Camino a la Salvación. Les recuerdo que se pueden comunicar o poner en contacto a través del 65 94 67 06, a través del WhatsApp 55 46 43 52 05, a través del correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016@hotmail.com y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Le damos gracias a los que se están reportando, a los que se están poniendo en contacto con nosotros, porque esto es una motivación para echarle más ganas, para poder seguir haciendo todo esto. No es fácil, no es fácil, pero disculpen, pero lo hacemos con todo nuestro corazón y sobre todo obedeciendo a la voz de Dios. Bueno, continuamos con nuestro tema del día de hoy, que es la salvación. Ya vimos el primer punto, que necesitamos arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. Nuestro segundo punto es: crea que Jesucristo es el único
que puede salvarle de la condenación eterna. Hoy en día hay una frase que he escuchado en muchas personas y dice: el infierno no existe, el infierno es aquí en la tierra, está aquí mismo. Y es triste, es lamentable, porque esa es la mejor arma que tiene Satanás, el no creer. ¿Por qué? Se lo explico. Cuando tú no crees en algo, no vas a luchar contra aquello en lo que no crees. Hay muchos que dicen: no creo en el diablo. ¿Cómo vas a querer pelear contra el diablo si no crees en su existencia? No vas a querer combatirlo. No vas a creer que los pecados vienen de Satanás. Por lo tanto, tú crees que estás bien. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Esa es la mejor herramienta. El no creer. Perdón, ya me tomé cafecito caliente para que se vaya la tos, pero ni aún así. Dice: crea que Jesucristo es el único que puede salvarle de la condenación eterna. Aquí hay una parte muy contradictoria. Hay cosas que creemos del lado negativo, pero lo positivo no lo creemos. Piensen, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y les decía que es algo contradictorio lo que creemos o los seres humanos. ¿Por qué? Porque muchos decimos: no creo en el infierno, pero si lo hubiera, creo en que Dios es amor. Por lo tanto, no va a permitir que yo me pierda, que yo me vaya al infierno, que yo me vaya a sufrir, porque Dios es amor. Y se toman muchos de esa palabra, que Dios es amor, pero no ven todo el contexto de lo que significa. Solamente toman esa parte que seguramente ni siquiera saben dónde está, una vez la escucharon y les gustó, y lo toman y creen que Dios es amor y que por lo tanto no van a sufrir, y creen esa palabra, pero no son capaces de creer que hay una condenación. No son capaces de creer que solo Cristo es capaz de dar la salvación. Porque miren, aquí es muy claro este texto. Juan 3:36 dice: sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que va a ver alguien que no acepta a Cristo, alguien que no reconoce que Él es el único que le puede dar salvación. Se los vuelvo a leer, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice la ira, hermano, la ira. Entonces no creo que sea cosa sencilla. Ahora, tampoco intento transmitirles miedo, no. Mejor busquemos el amor, porque eso es lo que nos está ofreciendo. Dice San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Él vino. No vino a convencernos con temor, que Él podría hacerlo. Él podría solo decir una palabra y todos tendríamos que servirle y honrar y creer en Él. Pero Él no quiere que sea así. Quiere que lo hagamos con todo nuestro entendimiento. Quiere que estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Nos dio un libre albedrío. Nos dio la oportunidad de tomar decisiones. Aunque esto para nosotros es para bien o para mal, porque a veces tomamos decisiones que nos hacen pagar consecuencias muy caras. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos está dando una vez más una hermosa promesa, una hermosa bendición para aquellos que creen, aquellos que han decidido creer en su palabra y creer que Él murió y resucitó por nosotros. Juan 11:25 y 26 dice:
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es una pregunta que hace el mismo Jesús. ¿Lo crees? ¿Eres capaz de creer que Cristo es la resurrección y la vida? ¿Que Él murió por ti? ¿Que a través de Él tú no vas a morir? ¿Y que si estabas muerto vivirás? ¿Y que a través de Él vas a obtener una vida eterna? Solamente hay una forma de averiguarlo y es creyendo, hermano. Todos los días tomamos decisiones en base a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que creemos que es correcto, hermano. Pero aquí Dios nos está dando una oportunidad. Miren, hermanos, yo he conocido mucha gente que aún dentro del Evangelio duda de la existencia de Dios. Y es gente que lleva años en el Evangelio. Yo mismo, mucho tiempo, en algún momento de mi adolescencia, recuerdo que dudé de Dios. Y déjame decirte que yo cometí el gran error de decirle a Dios: Dios, si existes, dime mis pecados. Y llegó un varón de Dios y me dijo: dice Dios que dejes esto y esto. Me avergoncé tanto que le pedí perdón a Dios. Ese varón de Dios ni siquiera sabía nada de mi vida. El único que pudo habérselo dicho fue Dios. Y dudamos de Dios. Pero hermano, yo quiero que tú reflexiones y pienses. No nos estamos basando en lo que dijo un hombre. Perdón. Nuestra fe no está basada en lo que dijo un hombre. Nuestra fe no está basada en la ideología de alguien o de un libro X. Nuestra fe está basada en el escuchar la palabra de Dios. Que para muchos dicen: es un libro y se acabó. Sí, es un libro. Pero es un libro que ha traspasado más de 2000 años. Que ha sobrevivido guerras, ha sobrevivido cosas terribles y sigue vigente hasta el día de hoy. Es más, cada día se traduce a más idiomas. Y sigue vivo, sigue presente. Y si tú lo lees, hermano, sigue tan vigente como el día en que fue escrito. Eso para mí me hace entender que no es cualquier libro. Hay libros de novelas, de muchos géneros, pero aún así, si tienen suerte, son 500 años y eso ya en mal estado. Pero aquí ya estamos hablando más de 2000 años, hermano, y sigue vigente. Sigue siendo de una gran bendición para todo aquel que lo lee. Sí, sigue siendo causa de muchas discusiones. Eso te habla de la veracidad de lo que está escrito en este libro, hermano. Entonces creámoslo. Hace muchos años escuché esta frase que me encantó, que decía: si la palabra o la Biblia lo dice, el indio lo cree. Y esa palabra impactó mi vida y se ha quedado ahí. Si está escrito ahí, yo lo tengo que creer, sea bueno o sea malo, hermano, porque a veces queremos creer solamente las promesas, pero también hay que creer las consecuencias del pecado, las cosas que dice que van a suceder si no somos obedientes, si no somos fieles a Dios. Hay que creerlo todo, no solamente lo que nos gusta. Y así pasamos al tercer punto, que es: reciba a Cristo e invítele, a su vida. Reciba a Cristo e invítele a su vida. Ese es un paso bastante fuerte y bastante importante. Y cuando nosotros
se lo predicamos a alguien, tenemos que tener el entendimiento de lo que estamos haciendo, de que no es cualquier cosa. Se lo estamos diciendo a alguien para que haga un compromiso muy fuerte, porque es recibir a Cristo e invitarle a nuestra vida. Lo que les decía hace un momento, a perder el control de nuestra vida y que Él tome el control, cosa que no es fácil. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es algo íntimo, es entre tú y Dios y Jesucristo. No hay intermediarios. No le voy a tirar a nadie, pero hay que entender, hay que saber escuchar. Hay una parte de la escritura que dice, el que tenga oídos para oír, oiga. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación a tener intimidad con Él. Es una invitación a vivir una vida entre tú y Él. Tú eres un vehículo en el cual vas a estar transportando a Jesucristo. Si tú se lo permites. Si le abres la puerta, porque Él te está llamando, hermano. Yo recuerdo que cuando yo acepté a Cristo, o más bien, bueno, cuando hice la oración de fe, que no lo entendí, yo no sentí nada. Yo me sentí vacío, seguí siendo exactamente igual como era. Pero cuando yo realmente entendí y yo acepté a Cristo, yo mismo en ese momento sentí algo especial. Sentí que algo cambió en mí. No te voy a decir que a partir de ese momento fui el supercristiano espiritual. No, la verdad es que no, hermano. Me costó y me costó mucho. Años de cometer errores. Y de lo que se trata, hermano, es que tú no cometas esos mismos errores. Que tú no creas que todo es un proceso. Sí, Dios a veces nos mete en proceso, pero no todo es un proceso. Muchas veces es cuestión de que nosotros tomemos la decisión. Escuchaba del pastor Baltasar que decía, cuando yo acepté a Cristo, y la pastora Mari, me decían, cuando nosotros aceptamos a Cristo, a partir de ese momento dijimos, Cristo es nuestro todo. Y se volvió su todo. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que ellos hayan tenido esa capacidad de ya no dudar de Él, de decir, Dios es mi todo y todo para Él y todo? Yo lo veo en mí, a mí me costó años de comprender esto. Pero a base del estudio de la palabra de Dios comprendí, y de pláticas con ellos, comprendí que fue una decisión. Ellos tomaron una decisión de que Cristo fuera su todo, que fuera el centro de su vida. Y cambiaron su vida para estar conforme a la voluntad de Dios. Cosa que yo no hice. Yo quise seguir viviendo mi vida. Quise seguir haciendo lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, lo que yo anhelaba. Y eso me llevó una y otra vez a cometer muchos errores, hermano. Entonces, cuando tú le invitas a Cristo a tu vida, es porque le cedes el lugar, le cedes el volante de tu vida. Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que es claro, ¿no? Recibes, eres hijo de Dios. Muchos andan por la vida diciendo, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero no, la realidad es otra. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón,
con todo el dolor de mi corazón, no eres hijo de Dios, eres creación de Dios. Y Dios te va a sustentar, y Dios te va a dar el alimento, pero no eres hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios tienes que caminar como Cristo caminó, tienes que hacer lo que Dios hace. Entonces, hermanos, si te das cuenta, tienes que entender que para ser hijo de Dios tienes que vivir como Cristo. Cosa que no todos están dispuestos a hacer. Cosa que no todos tienen la fuerza o no han tomado la decisión. Y muchos por eso no reciben las bendiciones. Porque dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho legal. Autorizó, te adoptó legalmente, hijo. Y si eres hijo, tienes derecho a todo lo que el Padre posee. ¿Por qué como iglesia no lo tenemos? ¿Por qué como cristianos no tenemos todo lo que posee el Padre? Porque no somos hijos, porque no hemos creído. Ahora, no estoy hablando de posesiones económicas, Me estoy refiriendo, muchos necesitan paz, muchos necesitan amor, necesitan consuelo, y están por la vida vagando, decía mi papá, arrastrando la cobija, cuando realmente tenemos en nuestras manos o tenemos a nuestro alcance esa sanidad, el poder crecer espiritualmente y entonces ser verdaderamente hijos de Dios. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí quiero hacer una aclaración. Ciertamente todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero con entendimiento. Primero, no usándolo en vano. Segundo, entendiendo desde lo más profundo de nuestro corazón quién es el Señor. Porque también dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá quien le diga, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Él los va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os los conozco. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de decirlo, hay que entenderlo, hay que vivirlo, hay que hacerlo una realidad de nuestra vida. Les platicaba el día de ayer que yo leía el libro de Marcos Brunet, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y en una parte donde no recuerdo el nombre del pastor que le escribe, no recuerdo si fue Julio Melgar o quién, pero le escribe, puedo dar fe que todo lo que está escrito en este libro, Marcos lo vive, lo cree. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que todo lo que digamos, lo creamos, para que entonces, cuando invoquemos el nombre del Señor, seamos salvos. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hace tiempo yo le decía a unos hermanos, usted no tiene que venir a presumirme que ora 10 horas, que ayuna todos los días, que lee la Biblia y que se la sabe al derecho y al revés. No, el mismo Espíritu va a dar testimonio, se va a notar, su espíritu va a sobresalir, su físico va a cambiar. Toda su vida va a ser transformada. Y usted no nada más va a venir a darme una apariencia aquí en la iglesia. Va a dar testimonio aquí, en su casa, en el trabajo, en la calle, donde esté usted. Va a dar testimonio porque el Espíritu da testimonio. Pero solamente los que son hijos de Dios. Hermanos, si usted no está dando testimonio, tiene mucho que recapacitar. Tiene mucho que meditar. Porque algo no estamos haciendo bien. Primera de Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una vez más, quieres ser salvo, recibe a Cristo. Que sea parte de tu vida. No es aceptar a Cristo, ya si ya lo tengo ahí, hay que se quede y a ver, yo sigo con mi vida normal. No. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, haces que esa persona se sienta a gusto, que esté contento de estar ahí, porque si no, hermano, te aseguro que ni 5 minutos y esa persona va a querer salir corriendo de tu casa. Lo que intentamos naturalmente es: te invito a mi casa, la tengo limpia, trato de que estés a gusto, de servirte, de honrarte, de bendecirte. Eso lo hacemos aún sin ser cristianos. A lo mejor no tenemos para comprar carnitas, pero ese día me gasto lo que tenía para ofrecerte carnitas, porque sé que a ti te gustan. Bueno, con Dios tenemos que hacer lo mismo, ya lo invitamos a nuestro corazón. Ahora hay que mantenerlo a gusto, que esté contento, que se sienta bendecido de estar ahí. Porque muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no bendecimos a Dios. No le damos nada, solo decimos: sí. Es como cuando te compras algo y lo guardas. Y ya dices: ya lo tengo, ahí lo dejo. Y nunca le das uso. Nunca haces nada con él. Entonces no cumplió su propósito. No fue bueno, no fue de bendición. Entonces, si se da cuenta, hermano, estos tres puntos, que hemos visto, nos abren mucho el entendimiento, nos hacen darnos cuenta de lo que realmente es aceptar a Cristo, de lo que realmente es la salvación. Nos falta un último punto, pero vamos a ir a un corte musical y regresamos. Les recuerdo que estamos en su estación Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en este programa que se llama Camino a la Salvación. Espero que siga escuchándonos. Vamos a un corte musical y regresamos en un momentito. Que Dios les bendiga. Perdón, hermanos, ya estamos aquí de regreso. Perdón que haya tenido que cortar este hermoso canto. Ahorita lo vamos a escuchar completo nuevamente. Pero si no, el tiempo nos gana. Y estoy contento. Mi corazón está contento porque me acaban de dar una buena noticia. Ya fue enviada nuestra primer ofrenda al pueblo de Cuba. Y mi corazón se llena de alegría de poder ser de bendición. De poder tener esa bendición tan grande de poder sembrar en otra nación, en una nación en la que estoy seguro que Dios va a hacer algo grande. Y mi corazón se llena de gozo. Entonces, por eso fue que me tardé un poquito más, hermanos. Que Dios les bendiga. De verdad, gracias a todos los que aportaron. Esperamos seguir pudiéndolo hacer cada mes como es el compromiso. Y es una gran bendición. Estoy muy contento. Mi corazón se llena de alegría por esta bendición tan grande. Y bueno, perdónenme, hermanos, ya no entré como siempre entro. Les reitero, estamos en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en su programa Camino a la Salvación. Les recuerdo que se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono 6594-6706, a través del WhatsApp al 55 46 43 5205, al correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com, y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Son los medios en los que se puede poner en contacto con nosotros. Le doy gracias a Dios a esas 4 personitas que han estado escuchándonos, que han estado aquí presentes. Que Dios les bendiga mucho. Me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros antes de que acabe el programa para poderlos saludar. Ya más o menos sé quiénes son, pero sí me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros. ¿Ok? Vamos a continuar con el último punto.
que es: disfrute de una vida cristiana, abundante en promesas y riquezas en Cristo Jesús. Aquí vamos a entender que por riquezas no siempre son bienes materiales. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Dice Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, no lo merecíamos. Fue un regalo de parte de Dios el ser salvo. Fue su infinita misericordia, como dice, rico en misericordia. Entonces nosotros tenemos que ser ricos en misericordia para aquellos que están afuera, contra aquellos que se están perdiendo, aquellos que están clamando, que están buscando a Dios, que ya no saben cómo gritar ayuda. Hermanos, por eso hay tanta religión hoy en día, aparte de porque está escrito, porque la gente está necesitada de Dios. Entonces pone su fe en lo que sea, en lo que le ofrezcan con tal de obtener lo que ellos necesitan, de llenar ese vacío. Cuando vemos que la salvación es gratis, por gracia, es un regalo inmerecido. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Estamos siendo sustentados y podemos obtener bendición, y cuando Dios da bendición, da en abundancia. Hermanos, hemos estado solamente con la provisión, con lo necesario, pero Dios quiere darnos en abundancia. Filipenses 4, 13 y 19 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No importa cómo se llama tu necesidad, no importa cómo se llama tu problema, Dios lo va a suplir de acuerdo a sus riquezas. Imagínate las riquezas de Dios, hermano. Imagínate lo que posee Dios. ¿Cómo no va a poder suplir tu necesidad? Solamente necesitas aprender a no arrodillarte ante el problema, sino arrodillarte ante tu Dios. El miércoles pasado le decía yo a la iglesia, los miércoles tenemos clase, no es culto, es clase, para aprender más. Y una de las cosas que les decía, muchas veces queremos hacerle manita de puerco a Dios. Decimos, vamos a ayunar, vamos a orar para que Dios supla esta necesidad. Sí, está bien que oremos, está bien que ayunemos. El problema es que no lo estamos haciendo por la motivación adecuada. Primero, hermano, el ayuno es para que Dios te revele. Ese es, que te revele qué ha de venir, qué ha de suceder, qué tienes que hacer. No para hacerle manita de puerco para que cumpla algo que tú quieres. Segundo, la oración. Tú tienes que aprender a orar a Dios. Tienes que saber pedir. Miren, hermano, muchos nos arrodillamos ante el problema. Ejemplo, yo tengo un problema y voy a orar y digo, Dios, suple mi problema, resuélvelo, haz tú, que tu mano poderosa supla mi problema, quiero ver tu gloria y tal. Pero hermano, ahí tú te estás arrodillando ante el problema, porque antes no orabas. Y hoy solo te estás arrodillando porque tienes este problema. Entonces, hay algo que entender. Cuando tú tienes un problema y estás en el Espíritu, para empezar, no solo te vas a doblar a orar en ese momento. Eso va a ser algo normal, va a ser algo continuo en tu vida. Pero cuando llegue el problema, no vas a ir a pedirle y a exigirle a Dios que lo resuelva. Tú le vas a decir, Padre, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué necesito cambiar para salir de esta situación?
que se haga tu voluntad, mas no mi voluntad. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que es un ejemplo de cuando nos arrodillamos al problema o ante Dios. Hermanos, al cristiano le cuesta mucho orar, le cuesta mucho pasar tiempo con su Dios, con su Padre. Nos duele mucho, nos da flojera, decimos, ay no, tengo mejores cosas que hacer. Y nos la pasamos así, de flojera en flojera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que a mí no me gusta orar, es que a mí no esto, a mí no el otro. Pero Dios no te preguntó, tienes que hacerlo, hermano. Dice otro, ¿cuál me quedé? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no se queda ahí, o sea, no nada más es ya eres hecho nuevo y se acabó. Soy nuevo. Ok, ahora voy a actuar como alguien nuevo, como una nueva criatura. No puedo seguir siendo igual. Pero a veces nos queda, ya soy nuevo, entonces yo sigo haciendo lo que hacía. No, eres nuevo, compórtate como una nueva criatura. Has sido hecho de nuevo. Empieza a recibir, porque Dios nos encargó, si sigues leyendo el versículo 18 y 19 de 2 de Corintios 5, dice, porque nos encargó el ministerio de la reconciliación. O sea que tenemos que empezar a reconciliar vidas, reconciliar almas con Dios. Tenemos que salvarlas. Ese es nuestro verdadero trabajo si decimos que somos hechos nuevos. Por último, 2 de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios, no esperes que Dios te bendiga si tú no estás honrándolo con tus bienes, si tú no estás usando lo que tienes para bendecir a Dios y a su creación. Es imposible. Hay gente que dice, no, que Dios me bendiga, pero yo voy a seguir usando el dinero para cosas malas. Voy a usar mis posesiones para cosas malas. Hay hermanos que dicen, el internet es malo. No, hermano, el internet es de bendición y aquí está la prueba. Nos da la oportunidad de transmitir este programa. Pero hay gente que usa su bendición para cosas malas. Entonces tú eres el que decide. Y aquí lo vemos. Abundéis para toda buena obra. Tú vas a abundar, solamente si lo usas para lo bueno. Y entonces ahí se va a dar testimonio de que has sido nueva criatura, de que has sido transformado. Entonces, si se dan cuenta, Dios está dispuesto a bendecirnos grandemente, a darnos cosas hermosas por aceptarle, por aceptar rendir nuestra voluntad a Él. Es una decisión muy difícil, no es una decisión que podamos tomar a la ligera. Es una decisión que va a cambiar nuestra vida. Mire, hermano, vamos a hacer algo. Ya me pasé un poquito de tiempo. Vamos a escuchar este canto que tuve que cortar. Y regresamos para darle la conclusión de este tema, darle unos avisos y terminemos. Pero sí le voy a pedir que no se vaya. Ya no me alargo mucho para que podamos continuar con nuestras actividades. Vamos a escuchar este canto y regresamos. Les recuerdo que estamos en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en este programa que se llama Camino a la Salvación. Regresamos.
Buenas tardes, hermanos, ya estamos aquí de regreso en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, en su programa Camino a la Salvación. Le damos gracias porque nos sigue acompañando, porque sigue aquí, aunque ya nos pasamos unos minutitos. Quiero aprovechar para enviarle saludos a nuestra hermana Lupita Guerrero, que nos está escuchando, a nuestra hermana Brenda, que nos está escuchando, que ya se reportó. Damos gracias a Dios, las otras personas ya no se comunicaron con nosotros, tal vez les dio pena, pero les agradecemos el apoyo que hayan estado escuchándonos, más que nada porque, como les decía, el hecho de recibir una palabra siempre es bueno, el tener la oportunidad de recibir algo, aunque sea sencillo, sirve para nuestro crecimiento. Entonces les agradezco este mensaje, les decía yo, de la salvación, es porque muchos no hemos entendido lo que implica aceptar a Cristo, no hemos entendido lo que es la salvación realmente, qué beneficios y qué obligaciones nos trae, porque déjeme decirle, nos trae derechos, pero también nos trae obligaciones. No hemos entendido lo que significa caminar de la mano de Dios, no hemos entendido muchas cosas. E igualmente, si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, que sea nuevo, esto le va a ayudar a entender muchas cosas, le va a ayudar a entender lo que es el verdadero evangelio, lo que es caminar con Dios. Y esa es la intención de este programa. Perdón. Entonces es importante que usted comparta estos programas para que pueda llegar a más personas. No sabemos quién está necesitado. Hoy vi en el Facebook una publicación que compartió nuestra hermana Lupita y dije, sí es cierto, tiene toda la verdad. Y este es un pastor que está platicando de una chica que durante su prédica del pastor ella lloraba y lloraba, y dice que él hizo el llamamiento para aceptar a Cristo, pero vio que ella no se movió de su lugar, estaba sentada hasta atrás, y fue él y le dijo, ¿no quieres aceptar a Cristo? Y ella le dijo que no, porque no estaba preparada. Él le insistió, si no mal recuerdo, hasta 3 veces, pero ella dijo no, 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 porque no estaba preparada, quería estar lista, y aunque él le explicaba, ella no quiso. Dice que él se alejó, regresó, oró por los que sí pasaron a aceptar a Cristo, y pasó. El siguiente culto, él vio que ella entró, se sentó hasta adelante ahora, ya no hasta atrás, hasta adelante, y durante toda la predicación ella lloraba y lloraba y lloraba. Cuando el pastor hizo el llamamiento, volvió a no pasar. Él se volvió a acercar y ella le volvió a repetir, no estoy lista, no estoy preparada. El pastor oró por la gente que sí quiso aceptar a Cristo. Y dice, ¿cómo me hubiera gustado saber lo que iba a suceder? Pero yo no soy Dios. Yo le hubiera insistido más si hubiera sabido que después, en 3 días, ella iba a morir. Dice que iba en la bicicleta y creo que cayó en un hoyo. Ella se fue hacia adelante, se pegó en la cabeza y cayó en coma y después murió. Dice, si yo hubiera sabido que esa era la última vez que yo la iba a ver, la última vez que te iba a tener la oportunidad de hacer que ella aceptara a Cristo, yo le hubiera insistido, yo hubiera buscado hacer, forzarla, sacudido y decirle, hey, recibe a Cristo, lo necesitas. Pero yo no lo sé. Yo no lo sé. Y hoy, tristemente, sé que ella estuvo cerca de Dios, escuchó a Dios, lo sintió, pero de nada sirvió porque no aceptó a Cristo, murió sin Cristo.
Y esa es una realidad, hermano. No sabemos quién de nosotros o quién de aquella gente que Dios ha puesto en nuestro camino está cerca de la muerte. Y nosotros tenemos que predicarle. Nuestra vida tiene que dar testimonio para que ellos puedan ser alcanzados. Tenemos que compartir la palabra. Les decía que Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es bastante duro, hermanos, bastante duro. Ese testimonio me impactó mucho y me dolió en el corazón, pero es real. Tenemos que vivir el cristianismo. Espero que este tiempo haya sido de reflexión. Discúlpeme, por favor, sé que ya me pasé mucho tiempo. Les prometo que es primera y última vez. Vamos a cumplir con nuestra hora, pero era necesario compartirles con esto. Les agradezco su apoyo, les agradezco que hayan permanecido hasta el final con nosotros. Quiero comentarles que sigan al pendiente de esta su estación Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Que sigan al pendiente y sigan escuchándonos todos los días. Bueno, a excepción de lunes no tenemos programa. Pero los martes, les reitero, estamos de 5 a 7 en Conectados a la Fuente. Los miércoles, Camino a la Salvación, de 10 a 11. Los jueves, Sanando y Saciando Nuestra Tierra, de 5 a 7. Y los viernes, de 10 a 11, Orando por México. Va a ser un tiempo que vamos a tener de oración por nuestro país, por nuestra colonia, por nuestro municipio, para que Dios haga algo y sea Él el que haga las cosas. Y pues Él sabe los planes que tiene y nosotros, en lugar de exigirle algo, tenemos que alinearnos a su voluntad. Les agradezco una vez más a los que estuvieron escuchándonos. Les recuerdo de la marcha el sábado 14 de abril a las 11 en Los Arcos, en la explanada de Los Arcos, allá en el municipio de Ecatepec. Si alguien que nos está oyendo y no es de por ahí, puede ponerse en contacto con nosotros al teléfono 65 94 67 06, al celular WhatsApp 55 46 43 5205, al correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com, o al Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Si quiere participar, si quiere información, no somos nosotros los organizadores, pero vamos a estar apoyando, entonces los invito. Sábado 14 de abril a las 11 de la mañana en la explanada de Los Arcos. Si usted no sabe de dónde es, póngase en contacto con nosotros y con gusto lo apoyamos. Una vez más les agradezco con todo mi corazón el apoyo que nos están brindando. Hay 2 proyectos más. Yo creo que la próxima semana se los estaré haciendo saber, para que estén orando y si tienen algún aporte que hacer, lo pueden hacer con toda, se me fue la palabra. Lo pueden hacer de todo corazón, sin problemas. También, les recuerdo que estos programas están siendo grabados y van a ser subidos al canal de YouTube de la Iglesia Fuente de Agua Viva, para que si usted no nos pudo escuchar en vivo, nos puede escuchar ahí la repetición, a la hora que quiera, y compártalos para que llegue a más almas que necesitan escuchar esta palabra de parte de Dios. Sin más, para ya no alargar más este tiempo que me pasé, le pido que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir esta palabra, Señor. Sé que no es fácil, Padre, sé que es tiempos de dificultad en que es difícil creer, y más creer en algo que no vemos. Yo te pido, Padre eterno, que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas, que hable, Padre eterno, a los corazones, a los espíritus, Señor, de nuestros hermanos que están oyendo, Señor. Permite, Señor, que esta grabación, Señor, también llegue, Señor,
a más vidas. Tú preparas sus corazones, Señor, porque sé que tú vas a provocar un cambio, que estamos usando el internet para bendición tuya, para expandir tu reino, Señor, no para exaltar un ministerio, es para exaltarte a ti, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que nos escucharon, Señor, que Padre eterno, tú les muestres, Señor, la bendición que tienes preparado para ellos, que tú suplas sus necesidades, que tú los bendigas grandemente, Padre, y que puedas, Señor, utilizarlos en todo tiempo, que pueda ser, Padre eterno, una gran bendición para todos a los que están a nuestro alrededor, que seamos testimonio de ser verdaderos hijos tuyos. Te agradezco y te doy la honra y la gloria por este privilegio que me das, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias, hermanos, una vez más les reitero, esta es su estación de radio, Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida, es radio por internet y este programa es Camino a la Salvación. Les agradezco el favor de su apoyo. No deje de escucharnos mañana, sanando y saciando nuestra tierra, de 5 a 7 de la tarde, con su servidor, el pastor Enrique Solís. Que Dios les bendiga. Un saludo de la Iglesia Fuente de Agua Viva, que es la que auspicia esta estación de radio. Que Dios les bendiga y a todos nuestros hermanos, bendiciones. Los dejo con un poco de música para que lo que hacen sus deberes puedan escuchar música de parte de Dios y tal vez alguna predicación. Bendiciones.